Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos la poderosa e inolvidable historia de Hannah, una mujer que estuvo al borde de la desesperación después de enfrentar traición, peligro y manipulación por parte de las mismas personas en quienes más confiaba su esposo y la madre de él. Detrás de puertas cerradas se reveló una verdad aterradora. El hombre con quien había decidido construir su vida ya no era su protector, se había convertido en el origen de su miedo. Junto a su propia madre había planeado algo impensable: vender a Hannah para pagar una deuda enorme, reduciéndola a una simple transacción, una solución a sus problemas económicos. Pero esta no es una historia de derrota, es una historia de valentía, la historia de una mujer que se negó a romperse. Hannah decidió luchar, reunió pruebas, habló, llevó su caso a los tribunales. Y después de un juicio tenso y lleno de emociones, marcado por confrontaciones y verdades, finalmente llegó la justicia. El juez le concedió el divorcio y se aseguró de que el hombre que una vez controló su vida no pudiera volver a hacerle daño. Ahora Hannah es libre, comenzando una nueva etapa llena de esperanza, respeto por sí misma e independencia. Si te gustan las historias de resiliencia, fuerza y superación, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Acompáñanos y déjate inspirar por historias reales que tocan el corazón. Hannah había pasado innumerables noches sin dormir, enfrentándose a una decisión que nadie debería tener que tomar. Noches en las que el silencio pesaba más que las palabras, en las que cada crujido de la casa hacía que su corazón se acelerara. Permanecía despierta mirando al techo, reviviendo recuerdos del hombre al que una vez amó, un hombre en quien había confiado todo su futuro. Había creído en él, había creído en ellos. En su mente, su matrimonio debía ser un lugar seguro, una vida construida con amor, confianza y una felicidad tranquila. Pero la realidad fue una maestra cruel, despojando esas ilusiones poco a poco. Durante meses, la verdad no apareció de golpe. Se fue filtrando lentamente como una sombra que se alarga al atardecer. Conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba en la habitación. Llamadas telefónicas en susurros. Esa mirada fría y calculadora en los ojos de su esposo cuando creía que ella no lo estaba viendo. Hasta que un día lo entendió todo. Su esposo, el hombre con quien había prometido compartir su vida, había estado planeando venderla. No de forma simbólica, no por rabia, sino de manera deliberada, como una forma de pagar una deuda enorme con la total complicidad de su propia madre. Al principio Hannah ni siquiera podía procesarlo. La idea parecía irreal, como una pesadilla que su mente se negaba a aceptar. ¿Cómo alguien que alguna vez le sostuvo la mano con tanta ternura ahora podía verla como un objeto, como un precio, como una solución? La realidad la golpeó como hielo corriéndole por las venas. El estómago se le retorció de miedo, sus manos temblaban, cada recuerdo de amor ahora se sentía envenenado. Porque esto no era solo una traición, era la destrucción de todo en lo que había creído. Con el paso de los días, Hannah empezó a ver su situación con una claridad aterradora. Quedarse en silencio ya no era una opción. Fingir que todo estaba bien solo haría que las cadenas invisibles a su alrededor se apretaran más. Cada hora que permanecía en esa casa era una hora más en la que su libertad se le escapaba. Las paredes ya no se sentían como refugio, se sentían como una jaula. Su mente no dejaba de pensar, buscando posibilidades, calculando riesgos, tratando de encontrar una salida que no la destruyera por completo. El miedo la seguía a todas partes, pero debajo de ese miedo algo más comenzó a crecer: determinación. Al principio silenciosa, pero inquebrantable. Se acercó a amigos de confianza con la voz temblorosa mientras por fin decía la verdad en voz alta. Buscó asesoría legal, explicando con cuidado las amenazas y el plan que había puesto su vida de cabeza, y poco a poco fue reuniendo pruebas. Mensajes amenazantes, grabaciones ocultas, momentos capturados en silencio que después hablarían más fuerte que cualquier palabra.
Cada prueba dejó de ser solo evidencia, se convirtió en su escudo, su arma, su salvación. Hannah entendió que lo que estaba haciendo era más que prepararse para una batalla legal. Era sobrevivir, era recuperar su voz, era decir: no soy alguien a quien puedas controlar. Finalmente, después de semanas de miedo, dudas y conflicto interno, Hannah tomó la decisión que lo cambiaría todo. Solicitaría el divorcio. Esa noche se sentó sola en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde antes había compartido cenas tranquilas, risas suaves y sueños de futuro. Ahora era el lugar donde reescribiría su vida. Sus manos temblaban sobre el teclado. Por un momento dudó, no porque no estuviera segura, sino porque sabía que no habría vuelta atrás. Entonces empezó a escribir. Cada palabra se sentía pesada pero liberadora. Cada frase era un acto silencioso de rebeldía. Documentó todo: la manipulación, las amenazas, los intentos calculados de controlarla, de ponerla en peligro, de quitarle su humanidad. Escribió con precisión, con honestidad, con una valentía que ni siquiera sabía que tenía. Esto ya no era solo un documento legal, era una declaración, una línea marcada con claridad, una afirmación al mundo y a sí misma de que nunca volvería a permitir que alguien la tratara como algo menos que humana. Y cuando las últimas palabras aparecieron en la pantalla, Hannah sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era miedo, no era dolor, era el primer y silencioso respiro de libertad. Fue mucho más que una simple victoria legal. Fue un reconocimiento formal de la autonomía de Hannah, un escudo creado por la ley firme entre ella y las personas que una vez intentaron destruir su vida. No solo marcó el final de un matrimonio, sino también el cierre de un capítulo oscuro y asfixiante, lleno de traición, miedo y sufrimiento en silencio. Cuando el juez golpeó el mazo, el sonido resonó en la sala como un veredicto final contra todo lo que alguna vez la mantuvo cautiva. En ese momento, Hannah lo sintió todo al mismo tiempo: alivio, fortaleza y una esperanza frágil pero real. Había estado ahí enfrentando la verdad sin apartar la mirada y sobrevivió. Más que eso, había ganado. Ya no estaba atada al miedo ni a la manipulación, y por fin podía empezar a imaginar un futuro construido por sus propias decisiones, su propia voz y su propia libertad. Cuando Hannah salió del juzgado, el mundo se sentía diferente. El aire parecía más ligero. El cielo, de alguna manera, más amplio. Una ola de emociones la invadió una tras otra, demasiado intensas como para separarlas. El alivio se mezclaba con el cansancio. La esperanza se entrelazaba con los restos del miedo. Y debajo de todo eso, había algo nuevo, algo casi desconocido: libertad. Por primera vez en años, sintió como el peso invisible que oprimía su pecho comenzaba a aflojarse. La ansiedad constante, el miedo asfixiante, el terror de ser reducida a una simple mercancía. Todo empezó a desvanecerse poco a poco como una tormenta que se aleja. Se detuvo en la parte alta de las escaleras del juzgado, apretando con fuerza el papel que llevaba en la mano. La sentencia de divorcio. Parecía algo común, solo tinta sobre papel. Pero para Hannah lo era todo. Era la prueba de que había escapado, la prueba de que la pesadilla había terminado. Con cada paso que daba alejándose de ese edificio, su cuerpo se sentía más ligero, como si estuviera dejando atrás capas de dolor y opresión que se habían aferrado a ella durante demasiado tiempo. Su mente comenzó a moverse, no con miedo esta vez, sino con posibilidades. Por primera vez su futuro ya no estaba determinado por el control de otra persona. Podía elegir a dónde ir, qué hacer, en quién confiar. Podía reconstruir su vida bajo sus propias reglas, libre de la sombra de un hombre que alguna vez intentó poseerla, silenciarla, destruirla. Ya no había ninguna amenaza sobre su existencia, ni planes susurrados, ni peligros ocultos. El tribunal lo dejó claro: su ex esposo tenía prohibido acercarse o hacerle daño. Un límite legal que ahora era su protección, su seguridad, su tranquilidad.
y por primera vez en lo que parecía una eternidad, Hannah respiró profundamente, no por miedo, sino en libertad. Sin embargo, la libertad no borró todo de la noche a la mañana. Hannah sabía que la batalla en el tribunal había terminado, pero la batalla dentro de ella apenas comenzaba. Las heridas de la traición eran profundas. Aparecían en los momentos de silencio, en recuerdos repentinos, en la forma en que su corazón aún se aceleraba ante cualquier ruido inesperado. Pero algo había cambiado. Ya no tenía miedo de esas heridas. Estaba lista para enfrentarlas, para entenderlas, para sanar. Recordó todo lo que había vivido las noches de miedo, el valor que necesitó para reunir pruebas, la fuerza que le tomó estar en el tribunal y decir su verdad. Cada momento que antes parecía debilidad, ahora se revelaba como algo completamente distinto. Fuerza, resistencia, supervivencia. No había sido destruida, había sido puesta a prueba. Y resistió. En los días siguientes, Hannah comenzó a reconstruir su vida no de golpe, sino poco a poco, con intención paso a paso. Recuperó su espacio, su tiempo, su voz. Las cosas simples empezaron a sentirse extraordinarias. Un paseo tranquilo por el parque, leer un libro sin interrupciones, tomar té en silencio sin miedo. Cada pequeño momento se convirtió en una celebración silenciosa de su independencia. Cada decisión, por pequeña que fuera, era una afirmación: esta vida es mía. Y poco a poco, volvió a soñar. No los sueños frágiles del pasado construidos sobre ilusiones, sino sueños más fuertes, más claros. Sueños de una vida llena de amor verdadero, respeto y confianza ofrecidos libremente, nunca impuestos, nunca manipulados. Hannah sabía que su camino aún no había terminado. Sanar llevaría tiempo. Confiar requeriría valentía. Pero esta vez, ella tenía el control. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Las cadenas del miedo y la desesperación finalmente se habían roto. Y en su lugar había una mujer transformada. Una mujer que había recuperado su dignidad, su seguridad, su voz, su futuro. Para Hannah, la libertad ya no era solo una idea. Era real, era suya, y por primera vez en mucho tiempo, era hermosa. Los primeros días de libertad pasaron despacio, casi tan tranquilos, que a veces Hannah no podía creer que fuera real. Por las mañanas se despertaba sin el miedo de escuchar aquellos pasos familiares dentro de la casa. Por las noches podía sentarse junto a la ventana, mirando las luces de la calle, sin revisar el teléfono constantemente, sin esa obsesión de sentirse vigilada o controlada. Pero entonces, algo empezó a cambiar. No afuera, sino dentro de ella. Una inquietud difícil de explicar, como si la historia aún no hubiera terminado. Una tarde, mientras ordenaba sus cosas en el pequeño apartamento que acababa de alquilar, encontró por casualidad un teléfono viejo, el que había usado antes de que todo empezara a derrumbarse. La batería llevaba mucho tiempo descargada, pero cuando lo conectó, la pantalla se encendió y aparecieron decenas de mensajes sin leer, todos de un número desconocido. La fecha era anterior al día del juicio. El corazón de Hannah empezó a latir con fuerza. Abrió el primer mensaje. ¿De verdad crees que todo va a terminar tan fácilmente? El segundo, no todos quieren que ganes. El tercero, le heló la sangre. Él no es el único que debe dinero. Hannah dio un paso atrás con las manos temblando. Esto no estaba en el expediente. No estaba en lo que dijo el abogado. No estaba en el testimonio de su exmarido. Entonces, ¿quién envió esos mensajes? ¿Y por qué aparecían ahora? Esa noche Hannah no durmió. Se sentó frente a la pantalla leyendo una y otra vez cada mensaje, intentando encontrar alguna pista. Había algo en común, todos hablaban de una deuda, pero no solo de su exmarido. Había algo más grande, más profundo, más peligroso. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Y si solo había visto una parte de la verdad? A la mañana siguiente, Hannah decidió volver a ver a su abogado.
Dejó el teléfono sobre la mesa con la voz temblorosa pero la mirada firme. «Creo que esto no ha terminado». El abogado guardó silencio mientras leía los mensajes. Su expresión se volvió cada vez más seria. «Estos mensajes no parecen simples amenazas», dijo lentamente. «Si esto es cierto, puede que tu exmarido solo sea una pieza, no quien está detrás de todo». El corazón de Hannah se hundió. Una pieza. Podría haber alguien más, una red, deudas mayores. Y... hizo una pausa. «Es posible que no hayan renunciado a ti». Esas palabras la arrastraron de vuelta a la pesadilla de la que apenas había salido. Pero esta vez, ella ya no era la misma. Ya no huía, enfrentaba. Hannah decidió entregar todos los mensajes a la policía. La investigación se reabrió. Esta vez no solo sobre un matrimonio tóxico, sino sobre una posible red de trata de personas disfrazada como solución de deudas. Poco a poco todo empezó a salir a la luz. Nuevos nombres, transacciones sospechosas, llamadas encriptadas. Y lo más aterrador, el nombre de su ex-suegra aparecía más que cualquier otro. Una noche, mientras regresaba a casa, Hannah sintió que alguien la seguía. Pasos detrás de ella, lentos, pero claros. Se detuvo. Los pasos también. Se giró. La calle estaba vacía, pero su corazón sabía. No era imaginación. La tensión aumentó cuando la policía informó que habían identificado un lugar sospechoso, posiblemente relacionado con actividades ilegales. Y en la lista de posibles objetivos, el nombre de Hannah seguía ahí. No había sido eliminado. No había sido olvidado. Como si aún fuera un objetivo. La policía le recomendó trasladarse a un lugar seguro temporalmente. Pero ella se negó. «He huido suficiente», dijo con calma pero con firmeza. «Esta vez quiero terminar con todo». Se trazó un plan. Hannah actuaría como si no supiera nada. Seguiría con su vida normal. Esperarían a que ellos dieran el siguiente paso. Una trampa estaba en marcha. Días después ocurrió. Una llamada de un número desconocido. Hannah contestó. Una voz grave y fría habló al otro lado. «¿De verdad crees que ya eres libre?» Hannah apretó el teléfono. «¿Quién eres?» El hombre soltó una risa suave. «Nunca hemos terminado el trato». En ese instante, todo quedó claro. No la habían dejado ir. La llamada fue rastreada. Se localizó la posición. La policía actuó de inmediato. Se desató una persecución en la noche. Sirenas, luces parpadeantes, puertas derribadas. Y por primera vez, quienes se escondían en la oscuridad fueron sacados a la luz. Al día siguiente, Hannah volvió a estar en el tribunal. Pero esta vez no era la víctima, era testigo, la persona que expuso toda la verdad. Cuando todo terminó, Hannah salió afuera, sin miedo, sin dudas, sin un pasado que la retuviera. Levantó la mirada al cielo, respiró profundamente. Y esta vez, sabía con certeza, su libertad. Nadie podría arrebatársela jamás. El juicio final terminó en un silencio pesado, pero esta vez, ya no era un silencio de miedo. Era el silencio de la justicia cumplida. Las personas que estaban detrás de todo fueron llevadas esposadas, y sus miradas frías ya no tenían el mismo peso de antes. La ex-suegra de Hannah mantenía la cabeza baja sin atreverse a mirar a nadie. El hombre que alguna vez la hizo temblar ahora no era más que una sombra entre la multitud, completamente despojado del control que una vez tuvo. Hannah se quedó allí en silencio, sin celebrar, sin llorar. Solo respiró profundamente como si estuviera devolviéndose a sí misma los años que había perdido. Cuando salió del tribunal, la luz del sol iluminó su rostro. Cálida, clara, tan real que hizo que su corazón se estremeciera suavemente. Ya no había nadie siguiéndola. No había pasos ocultos. No había llamadas anónimas en la noche. Solo quedaba el silencio. Un silencio que antes pensaba que nunca podría tener. En los días siguientes, la vida de Hannah no cambió de forma repentina. No hubo milagros,
No hubo perfección inmediata, pero había algo diferente. Ya no tenía miedo. Comenzó a reorganizar su vida poco a poco. Su pequeño apartamento ahora estaba lleno de luz. Las cortinas se abrían cada mañana sin nada que ocultar. Plantó una pequeña maceta junto a la ventana, algo sencillo, pero para ella era una señal de un nuevo comienzo. Vida, renacimiento. Una mañana Hannah salió al parque. Caminaba despacio, sintiendo cada paso sobre el suelo. La brisa suave rozaba su cabello, llevando consigo el olor del césped y la luz del sol. Se detuvo, cerró los ojos y por primera vez sonrió de verdad. No era una sonrisa forzada para ocultar el dolor. Era una sonrisa auténtica. No olvidaba el pasado, pero ya no la controlaba. Las heridas seguían ahí, pero ya no sangraban. Se habían convertido en marcas recordatorios de que había sobrevivido, se había levantado y había seguido adelante. Hannah empezó a ayudar a otras mujeres que estaban atrapadas en situaciones como la que ella vivió. Compartía su historia no para revivir el dolor, sino para demostrar algo importante: que cualquiera puede salir de eso, que el miedo no es el final, y que la libertad siempre vale la pena luchar por ella. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Hannah estaba de pie junto a la ventana mirando la ciudad. Las luces empezaban a encenderse. La vida seguía. Pero esta vez ella ya no estaba al margen. Era parte de ella. Puso una mano sobre su pecho. Sintió los latidos de su corazón. Tranquilos, firmes, libres. Hannah susurró suavemente, como hablándose a sí misma: «Por fin he vuelto. Y esta vez, nadie podría arrebatárselo jamás».